Eduardo Rojas nació en Chile. A los 29 años fue un dirigente destacado de la Central Única de Trabajadores. Había estudiado construcción civil. Luego del golpe contra Allende debió exiliarse. Por entonces vivió en Alemania y en Francia. Luego se radicó en Argentina. Se especializó en ciencias sociales con una maestría en Flaxo, cuya tesis, publicada como libro, se tituló El saber obrero y la innovación de la empresa. Actualmente es investigador y docente en la UNSAM. Sus libros versan sobre la memoria de la izquierda chilena, el nuevo espíritu del capitalismo y los procesos políticos recientes en Chile y Argentina. La cuestión obrera y el saber experiencial son un hilo conector de su trayectoria multifacética. Desde allí, la investigación sociológica y el papel de los intelectuales es también objeto de pregunta permanente. La idea, entonces, para presentarte un poco, sería que nos cuentes algo de tu trayectoria biográfico-político para después entrar a algunas preguntas más vinculadas a lo que esta serie intenta hacer, que es preguntarse por la cuestión de lo subalterno, la lengua subalterna. Entonces, contanos mínimamente algo de tu trayectoria. Bueno, yo soy hijo de obreros, originariamente de lo que en Chile se llaman poblaciones, acá villas. Y una beca completa para ir a la universidad, me pagaban la comida, la ropa, los libros, y me daban plata para el bolsillo. Salí de la universidad y al poco tiempo fui elegido dirigente sindical de los trabajadores del Estado. Yo era un profesional joven que trabajaba en los puertos que eran del Estado. Entonces, como dirigente portuario, como decía, pocos años después de salir de la universidad, y después, al poco tiempo, ya estamos hablando a fines de los 60 o el año 70, soy elegido como dirigente sindical, elegido dirigente de la Central Obrera Chilena, la CUT. Fui vicepresidente de la CUT hasta el 73. Militante en ese tiempo de un partido político que participaba del gobierno de la Unidad Popular, del gobierno de Allende, que se llamaba MAPU, un partido que se declaraba marxista-leninista, pero como decía Allende, eran los compañeros cristianos. Y después de eso, después del golpe, al poco tiempo me exilié en Europa, Francia, primero y después en Alemania Oriental. Seguí siendo militante del MAPU en el exilio. Después los militantes del MAPU nos integramos al Partido Socialista. Entonces, cuando volvió la etapa democrática chilena, cuando se abrió la transición en el 90, era ya militante del Partido Socialista. 30 años en Argentina, desde el 84, porque antes del 84 no podía entrar ni en Argentina ni en Chile. En realidad en Chile pude entrar en el 88, a fines del 88, cuando se levantó el exilio. Tenía prohibida la entrada. 30 años en Argentina cambié de profesión, hasta el 84 me había dedicado al activismo político y más bien a la formación y activismo político, y como no me fue muy bien el activismo político, me dediqué a las ciencias sociales. En Argentina, cuando llegué, cambié de profesión, digamos. Y trabajé en un centro de estudios sindicales en Argentina 10 años, se llamaba CEDEL, Centro de Estudios Laborales. Después fui ahí, trabajamos en investigación mucho, los años 90, 80, 90, comienzos del 2000, y fui asesor del Ministerio de Educación y en el Ministerio de Trabajo. Actualmente soy asesor del Ministerio de Trabajo porque conocí a Tomada cuando llegué a Argentina. He trabajado muchas veces con él. Y bueno, y docente e investigador en la UNSAM. Y a partir de toda esta experiencia de investigación y de toda tu conceptualización sobre la noción misma de experiencia, ¿cómo es que aparece, digamos, la pregunta por la cuestión subalterna?
la pregunta por la experiencia, que creo que explica un poco el modo como yo me acerqué a las cuestiones de la subalternidad. La pregunta por la experiencia como saber, no solo como relato, no solo como narración, sino como saber, es una pregunta que viene del fondo de la historia, diría yo, de alguien como yo y del país donde vengo. Una buena mirada de las prácticas obreras históricas nos hacía tratar de reivindicar de alguna manera el valor de la experiencia obrera. Reivindicar de alguna manera. En el tiempo de la Unidad Popular, por ejemplo, los obreros tuvieron que hacerse cargo de una manera o de otra, directa o indirectamente, de una buena parte de la economía del país. Se llamaba área de propiedad social. Y para hacerse cargo de las empresas grandes del país hay que disponer de un saber productivo y aplicable. Y allí se probó mucho entonces la posibilidad de que la experiencia del trabajador constituyera un conocimiento productivo para la sociedad, digamos, por decirlo en términos tan grandilocuentes como eso. Viene de por allá la pregunta por la experiencia como saber. Y como siempre trabajé, por ejemplo, en Argentina desde que llegué con los sindicatos, trabajé en formación e investigación relacionada con los sindicatos y con el trabajo, esa pregunta siguió siendo muy fuerte. Pero hoy mirando para atrás creo que se hizo más fuerte aún en la experiencia argentina que en la chilena. Porque yo tengo la impresión que toda esta mirada sobre el peronismo y sobre la experiencia popular desde el 45 para acá, que muchas veces el intelectual no logra explicar, ¿no? El intelectual de izquierda, por ejemplo, no logra explicar, tiene que ver con el hecho de que se comprende la explicación misma como algo que está por sobre la experiencia, el distante. No solo la pretensión de imparcialidad, sino la pretensión de la observación. En cambio, uno no puede dejar de reconocer que... Entonces la conclusión en esa mirada es que no hay saber y conocimiento ni intelectualidad en el peronismo, ¿no? Esa es la conclusión gruesa. Pero eso choca con la historia. Si no hubiera saber, experiencia e intelectualidad de muy alta calidad en el peronismo, este país no habría funcionado. Los 50 años que ha funcionado desde un poco más, un poco menos de modo peronista. O los 10 años de ahora, por Dios. Se muestran que hay en esa experiencia peronista, en la experiencia del movimiento popular, del movimiento obrero, la experiencia del pueblo argentino, del pueblo movilizado, hay un saber de una calidad que muchas veces le cuesta al mismo pueblo reconocer. Hay un saber que ha permitido hacer de este país todo lo que de admirable tiene y también todo, por supuesto, lo que de defectuoso puede encontrarle cualquiera que lo observa. Entonces, la experiencia, la mirada por la experiencia y el saber que viene de Chile, como explicaba, del fondo de la historia, yo creo que se reforzó en el vivir en común que hice desde que llegué a Argentina con el movimiento sindical y con el pueblo peronista. Tuve que aprender a cantar la marchita. Acá lo que estás diciendo, estás poniendo en relación la cuestión de la experiencia y del saber popular con la capacidad de gobierno. Sí. Ese es un punto, me parece que estás marcando, ¿no? Sí. Podemos volver a la cuestión de la subalternidad vinculada a cómo lo subalterno se relaciona de manera siempre problemática con la cuestión del poder, ¿no? Para volver a esa pregunta y tal vez que cuentes cómo fue que te acercaste a este texto un poco paradigmático de Spivak que envuelve esta pregunta, ¿no? ¿Puede hablar el subalterno? Claro, yo creo que lo hablábamos una vez con vos. Mi experiencia de trabajo es con el movimiento obrero, que es un movimiento organizado, que es poco subalterno, ¿no?
en el sentido en que estamos hablando de la subalternidad como el grado máximo de distanciamiento entre la experiencia y el poder. Alguien ha hablado de la subalternidad como una alienación al cuadrado, ¿no? Alienación por la dominación estructural y alienación por la expropiación del lenguaje de la gente, ¿no? El extrañamiento. Entonces, mi vida ha sido con sectores de cuya subalternidad es una pregunta, sin duda. Pero uno se encuentra, eso fue el punto, me encontré con la cuestión subalterna, una por el lado teórico, por Gramsci, después en realidad me di cuenta que lo había encontrado por Gramsci, y otra por algunos casos de investigación más empírica en que el investigador encontraba que las preguntas que hacía, por mucho que las hiciera de modo cualitativamente riguroso, en profundidad, como decimos nosotros, verificara, conversara, viviera antropológicamente con la gente en el campo, como hacen los antropólogos buenos, etcétera, por mucho que lo hiciera de esa manera, uno encontraba que las palabras y el lenguaje que uno usaba no eran palabras y el lenguaje que pudieran la gente con la cual uno se estaba relacionando en la investigación pudieran hablar. Había una ruptura que uno tendía a explicar por incapacidad del investigador. Había una dificultad para, en ciertos lugares, incluso en el movimiento obrero, había una incluso en gente políticamente conectada, había una dificultad para que iba más allá de la comprensión más clásica, la ruptura epistemológica y todo lo que las comprensiones más clásicas. Había una ruptura para poder compartir experiencias de investigador y de investigado. Entonces alguien por allí dijo, bueno, acá hay un tema con lo que hay cierta investigación relacionada con África y con situaciones extremas de desestatalización o descomunitarización, como queramos llamarle. Ciertas situaciones extremas de corte entre las instituciones y ciertos grupos sociales. Alguien dijo, hay ciertos estudios que nos permiten quizás entrar de otra manera en esta cuestión. Y ahí saltó lo de la subalternidad. Y a mí me llamó la atención porque yo había leído mucho en Gramsci la cuestión de los subalternos. No había hecho este vínculo, no puedo decirlo. Pero entonces ahí eso me permitió empezar a leer Gramsci de otra manera. Claro. Porque para Gramsci el esquema de los subalternos, como dice él, son aquellos que no tienen ninguna condición para constituirse en Estado y en discurso hegemónico. Y por tanto son gente que tiene que, primero, construir su propia saber en la experiencia de organizarlo, no adquirirlo de otro lado, sino organizar su propio saber, intelectual orgánico. Pero al hacerlo, van adquiriendo cualquier carácter dominante o hegemónico que tienen que combatir. Eso es Gramsci, explicando la experiencia. Y Gramsci está hablando, claro, que está diciendo tanto la categoría pueblo como la categoría nación, sobre todo en el sur de Italia, responde a estas características. Entonces eso me permitió a mí, que había leído Gramsci, que había trabajado con el marxismo desde el lado más gramsciano después del golpe, en Chile me permitió, yo diría, interesarme metodológicamente por los trabajos o los estudios de la subalternidad. Me ha tocado intervenir
en la universidad en algún tipo de experiencias en que eso ha sido patente. El problema planteado, digo, de ruptura entre el reconocimiento del valor de la sociedad y la imposición de valor que el Estado y la institución hace como único reconocimiento posible. Y eso también pone el problema como del intelectual o el crítico o el investigador desde una postura institucional y cómo se plantea la relación con los sectores subalternos populares, es decir, cómo se da esa relación si no es una relación que objetualiza y que, digamos, parte de la desvalorización hacia lo popular, digamos. ¿Cómo pensás vos esa relación? Yo creo que el conflicto que implica esa relación entre el saber académico y el saber popular es irresoluble, en primer lugar. O sea, en la medida en que, eso lo trabajo a veces con los chicos que vienen, que trabajan conmigo en teoría social, que vienen de la villa, como dicen ellos, ¿no? Y trato de explicarles que en la medida en que hagan lo que yo estoy diciendo que hacen, pueden transformarse en dominantes y en explotadores de sus compañeros. Porque siempre va a haber el juego entre el saber, creo yo, entre el saber dominante y que para los postcolonialistas era el saber colonial, y el saber autóctono o el saber obrero. Siempre va a haber un conflicto en el cual se tienden a confundir. Básicamente porque el uno depende del otro, institucionalmente, funcionalmente, sistemáticamente. Los marxistas aprendemos a pensar de modo sistémico, por ejemplo. Ya cuando aplicamos una concepción política y societal pensando en el sistema, estamos querámoslo o no, estamos reproduciendo ciertos modos de pensar y de hablar que son conservadores, aunque digamos que son revolucionarios. Pueden ser a la vez las dos cosas, ese es el punto. Siempre van a ser las dos cosas. Bueno, ahí depende como también de la idea y del lugar que se le da a la praxis, ¿no? Al momento de la praxis como... Claro, va a depender, siempre va a tener soluciones solamente... tu pregunta siempre va a tener respuestas más o menos convincentes en una práctica concreta. El tratado de cómo se resuelve es un tratado que sería completamente metafísico y solo lo puede escribir una persona que no está con nosotros, sino que está en las alturas. Eduardo, y para vos la cuestión colonial o quiebre colonial, ¿tuvo alguna relevancia práctica, teórica? ¿Sentís que esa es una dimensión poco pensada en América Latina? Porque, digamos, en el pensamiento postcolonial, digamos, buena parte de su reflexión, tanto sobre el Estado como sobre los sectores subalternos, tiene que ver con la fractura colonial. ¿Vos cómo ves, pensando en una posibilidad de diálogo sur-sur, ¿no?, entre América Latina, África o la India a partir de estos autores? ¿Vos pensás que la cuestión colonial en América Latina tiene o tuvo una relevancia, debería tenerla? ¿Cómo lo ves? Claro, yo hablo desde mi experiencia básica. Para nosotros la cuestión colonial era la cuestión imperialista. Hacíamos, por tanto, lo que los estudios postcoloniales llamarían una simplificación. No me voy a extender a explicar lo que implica, pero... y por tanto la cuestión colonial y nacional, para gente con mi formación, era una cuestión relativamente abstracta, ¿no? Yo siempre digo que a la edad de mis alumnos en la universidad, yo era capaz de ir a Filipinas y decirles lo que tenían que hacer con el Partido Obrero de Filipinas, después de 3 días. Entonces era otro el tema, digamos, quiero decir, teníamos un enfoque muy... en que la cuestión colonial era como una cuestión, un paso superado como decía Lenin, era una etapa superior. Una etapa superada de la evolución del capitalismo, la etapa superior del imperialismo.
La cuestión colonial, si a uno le entra, diría yo, a alguien como yo, se transforma en un tema a partir de alguna experiencia paradigmática en América Latina, y eso es Bolivia. El chileno es particularmente sensible a lo boliviano, más que Argentina quizás históricamente, por razones históricas. Pero además yo soy chileno del norte, o sea, reivindico cierta bolivianidad y cierta peruanidad. Alguna vez preguntando, por ahí mis abuelos eran peruanos, de antes de la guerra, llamada Guerra del Pacífico, que enfrentó a Chile con Perú y Bolivia y que hizo que Chile conquistara territorio peruano y boliviano. La cuestión colonial viene, insisto, por el norte de Chile más bien, más que por el sur. Eso es, sobre todo, yo diría, sobre todo se hace patente con la experiencia boliviana actual, digamos. Se hace más fuerte. Pero en mi trayectoria, y de la gente que, una trayectoria más de izquierda clásica en América Latina, salvo algún pensador como Mariátegui y algún boliviano como Zavaleta, René Zavaleta, salvo en ellos, y uno los conoce ya avanzados, ¿no? La historia misma nuestra, la cuestión colonial como problema ideológico, teórico y político es una cuestión de fines del siglo XX. Y la última que ahora Bolivia es muy fuerte. Ahí en la USAM está Fernando Calderón, no es porque es boliviano, pero y con él somos amigos de hace 30, 40 años, desde Chile incluso, cuando éramos niños. Porque que dirigíamos el Estado, digo, ¿no? O que habíamos salido de la universidad y dirigíamos el Estado. Con Fernando, el diálogo de siempre fue referido a las particularidades nacionales y de la colonización en un país como Bolivia y Perú. Y también él, por lo que vos decías, toda esta idea del diálogo sur-sur y América Latina, que se hace más consciente quizás de su problema colonial, hoy, en el siglo XXI, él lo viene planteando hace tiempo. O sea, es un tema planteado, insisto, por eso me ocurre por eso, ¿no? Nos vino por el lado del norte de Chile. A mí me vino por ahí. Y una última pregunta. ¿Te parece que la cuestión del desarrollo, el debate que fue muy fuerte en los 60, en los 70 y que ahora, digamos, de alguna manera con conceptualizaciones como el neodesarrollismo vuelve a estar ligando la cuestión del Estado, podríamos decirlo, la cuestión obrera, el Estado, y que se reconoce como productividad social y que también se reconoce como límites nacionales, ¿no? De una economía, pero también de un proyecto de país? Si pensás que esta cuestión más vinculada a reconceptualizar lo subalterno, los sectores populares, etcétera, etcétera, vale la pena para una discusión vinculada a qué entendemos por desarrollo. Y si podrías plantear como cuáles las claves de diferencia entre esa discusión hace 30 o 40 años y el momento actual. Mira, yo creo que quizás, a ver, yo creo que en Argentina la cuestión del desarrollo es central, más que en Brasil y más que en Chile. Por tanto, hay una grave dificultad, no por Chile, por Brasil, para pensar el desarrollo argentino. Y la grave dificultad es que Brasil es muy grande y sabe de su desarrollo como país, ¿no? Argentina no es tan grande y no sabe de su desarrollo. Tiene que resolverlo. Creo que la cuestión del desarrollo entonces es muy importante en Argentina, pero además es importante, y eso tiene que ver, en eso creo que una mirada postcolonialista de la subalternidad es decisiva, tiene que ver con que es importante no solo por neodesarrollismo, es decir, no solo por
este sueño del desarrollo de los economistas y los cientistas políticos que creen que hay que cambiar la estructura de la sociedad de manera tal que la sociedad creativa sea tecnológicamente avanzada, sea productivamente conveniente, sea competitiva, en fin, como lo diría Aldo Ferrer mucho mejor que yo, ¿no? O mi amiga Mercedes Marcó del Pont. No solo es importante por eso, y en eso hay tradición argentina, sino que es importante la cuestión del desarrollo, porque el desarrollo, y eso sí que uno lo aprende más de la experiencia de la subalternidad, el desarrollo tiene una dimensión política indispensable. ¿Cómo la definirías? Como la capacidad de hacer que la sociedad aprenda, como la capacidad de que la política de producir sociedad, de producir interacción, de integrar la política, y no solo, como es clásico, la economía. Por tanto, como la capacidad de, como toda política, de pensarse, de determinarse y de proyectarse, como toda política, que es una capacidad de construcción cultural. El país es una producción de su pueblo, y por tanto eso quiere decir que la política, cuando hay ese modo de mirar la política, que de repente por ahí algunos la miran en Hannah Arendt, incluso Spivak también por ahí, entender la política como siempre creación de algo nuevo, a diferencia de lo técnico o lo tecnológico, que es siempre reproducción segura de lo que ya se sabe. Si es creación de lo nuevo, es desarrollo, es innovación. La frase de Carl Schmitt, por ahí la recuerdo, no hay nada más creativo que la política. Si en Argentina está la cuestión del desarrollo pendiente, lo que lo hace más interesante todavía es que esa cuestión implica una política instituyente, una política que construye y que se valoriza como saber y como valor por parte de la sociedad. Ese es el modo, creo yo, de mirar el desarrollo en este país. Y ese puede ser un buen aporte a la discusión del desarrollo en América Latina, porque se va a encontrar con respuestas distintas. La respuesta brasileña es definitivamente distinta. Es distinta. La respuesta chilena es distinta. La respuesta uruguaya es distinta. No digo Venezuela porque sobre este punto la respuesta boliviana se parece más a la que estoy dando. Que ahí hay fuerzas populares que son fuerzas productivas. Que son fuerzas productivas. Y que no están claramente clasificadas en la vieja categoría. Claro, de productividad. Y que ellas mismas no se reconocen como productivas. Sí, ese es el punto. Por eso que hay una doble alienación en la subalternidad, una alienación al cuadrado. Uno es alienado por el sistema de poder y otro es que es autoalienado por la propia dificultad de construir un discurso que se haga reconocer en cuanto a su valor productivo. ¿Pero no se reconocen o también están planteando una cuestión sobre qué significa el reconocimiento de la productividad propia? Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Cuando vos planteas, porque resulta como el conflicto es político, cuando vos decís qué significa el reconocimiento del valor de la productividad propia, lo que estás haciendo es un conflicto con otros, o sea, hay una respuesta a la cual vos estás respondiendo. Eso se llama vivir en sociedad. O sea, hay alguien que está diciendo, mire, el valor de usted es cero. Entonces uno está respondiendo a eso. O sea, no puede salir es imposible salir a hablar desde el cielo. Uno solo puede hablar el lenguaje, si es que habla el lenguaje que del modo de vida, ¿no? El lenguaje, y no hay un metalenguaje al cual uno pudiera decirle, mire, usted de acá, usted de allá. Es una cuestión es un conflicto permanente. Entonces uno tiene que primero tiene que ser capaz de reconocer su valor, y cuesta mucho, incluso en el obrero, reconocer el valor propio. Entre otras cosas, hay muchas investigaciones. Nosotros le preguntábamos, creo que te he contado alguna vez esa anécdota, ¿y esto usted cómo lo hizo? Había cambiado una máquina que era
dificilísimo, no había ni un solo ingeniero que hubiera cambiado. Tengo patente el caso de una empresa de autopartes en la Panamericana Norte. ¿Y vos cómo lo hiciste? No lo sé. ¿Vos sabías hacer? Entonces, nosotros le decíamos, pero ¿vos sabés hacer si lo hiciste? No, no, yo no sé hacerlo. La había cambiado, la había modificado, había hecho andar la máquina que no había podido hacerle el departamento de ingeniería, pero negaba que supiera. Primero, porque si aceptaba que sabía, tenía un problema con la empresa. Primero tenía un problema con la supervisión. La supervisión de la empresa, esa es la explicación que tenemos nosotros. Descansa sobre la base de la autoridad. Entonces, si el tipo sabe, la supervisión, capataz, el compañero de él, que fue ascendido, deja de ser necesario. Entonces se resiste. Otra tiene un problema con el ingeniero. El ingeniero no puede aceptar, tiene un conflicto con el ingeniero que tiene mucho más poder que él. No puede aceptar de que él, el obrero, hizo el trabajo que hizo. Tiene que decirle que lo hizo de casualidad, que en realidad, que él ya le dijo alguna vez que tenía que hacerlo así, pero se olvidó, en fin, etc. Y tiene un conflicto con la empresa que tiene que pagarle a la empresa. Entonces tiene una cantidad de conflictos que se le plantean, fácticos, que no puede resolver. Estoy hablando de obrero organizado. Tiene conflicto con el sindicato. El sindicato le dice, no hay categoría para eso. No hay clasificación para eso. Porque conoces la experiencia sindical te vas a entender lo que estoy diciendo. Entonces, incluso en el propio obrero, autorreconocer el valor de su saber, en el propio obrero, que tiene trayectoria política, orgánica, que no es subalterno en el sentido que domina el lenguaje institucional. Los agentes sindicales son abogados, ¿no? Se conocen las leyes enteras. E incluso en esa condición, reconocer el valor, la apreciación del propio valor de la productividad de su actividad es muy difícil. Y bueno, en Argentina esa posibilidad existe, diría yo, por razones históricas. La posibilidad de pensar un modelo de desarrollo argentino que tenga la virtud de que es producto de la acción y de la política y de la voluntad y de la decisión de los propios argentinos, digamos, que tenga esa virtud, tendrá la virtud y los defectos que eso tenga, pero no va a ser Cuba, porque Cuba fue el intento de aplicar un saber máximo que era que teníamos nosotros los marxistas a una determinada realidad, el saber de la historia, ¿no? Era como que yo que iba a ir a los filipinos a decir lo que tenían que hacer con su país. Bueno, me parece perfecto.